Oye, ¿alguna vez te has preguntado si el espacio es capaz de generar emociones con tan solo observarlo? Si los colores pueden afectar nuestra percepción, lo que hacemos y sentimos, o alguna vez has procrastinado alguna actividad, alguna tarea o algún trabajo porque encuentras algún pretexto como que la ventilación y la iluminación no es la correcta o que el perro se comió tu tarea. Pues déjame decirte que sí, esto manipula tu forma de trabajar y de pensar. Puede que este video te ayude a tu problema. Casi todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido partícipes de experiencias similares. Hola, mi nombre es Octavio y esto es Entender Arquitectura. En esta ocasión hablaremos lo que es la psicología del espacio. A lo largo de nuestras vidas hemos desarrollado actividades en interiores y en exteriores. Y sí, con ello también quiero decir que son esenciales, afectando nuestro comportamiento. Y es por eso que influye en nuestra percepción. De hecho, hay un recurso muy bueno y muy bien utilizado de ello, y esto es en el cine. Y es que el color es muy importante porque proporciona una gran cantidad de información que se puede traducir en emociones, y obviamente las películas no son la excepción. La pregunta aquí sería, ¿qué transmite un determinado color? Muchos han buscado y dedicado mucho tiempo en analizar cómo funciona la psicología del color como un elemento, pero casi todos llegan a la misma conclusión. Cada espacio está específicamente diseñado para provocar una reacción en el espectador. El tema del color depende de la percepción del entorno en que se encuentre. Como por ejemplo estas escenas que están inspiradas en pinturas, porque también utilizan ese recurso que es la paleta de colores para interpretar una emoción. Pero en el caso del cine, se puede interpretar diferentes emociones gracias al contexto, al espacio y obviamente a la paleta de colores. También, como hemos observado, la iluminación, la escala, las proporciones, la acústica, los materiales y en general todo el entorno se desenvuelve e interactúa con el usuario gracias a los sentidos. Sí, porque los sentidos permiten obtener diferentes experiencias. Y a todo este análisis, tal vez un poco rebuscado, se le conoce como la psicología del espacio. Y bueno, ya te expliqué un poco de lo que es la psicología del espacio. Y tú tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y nosotros como arquitectos qué debemos hacer? Y bueno, nosotros como arquitectos tenemos el trabajo de crear espacios confortables, seguros y que estén enfocados a lo que es ser un humano. Ese es nuestro trabajo, porque cualquier espacio se rige con la misma lógica. Tiene que crear un gran impacto en la forma en que actuamos y sentimos, de modo que el diseño es un gran aliado siempre y cuando se consideren las necesidades sociales y psicológicas de los usuarios. Y también tal vez te estás preguntando, ¿cómo es que los comportamientos pueden ser influenciados por los ambientes? De hecho, tal vez no lo sabías, pero en 1982 la OMS utilizó el término de síndrome del edificio enfermo. Sí, para diagnosticar a todos los edificios que ocasionaban aquellas enfermedades, por la mala ventilación, temperaturas elevadas, gases cuyo origen es químico y evidentemente por la mala higiene. Esto provocaba grandes afecciones en el organismo, pero esto no es todo. Se dice que en 1928 a 1959 fue una gran época para la arquitectura, porque preparó el terreno para construcciones que mostrarían materiales modernos y una función constructiva, bastante desarrollada de hecho para ese tiempo. Y si tú crees que es la primera vez que hemos vivido en una pandemia, pues la realidad no. En 1918 surgió una enfermedad que fue una pandemia global, conocida como la Gran Epidemia o la Gran Epidemia de Gripe o Gripe Española. Y esta enfermedad se propagó a finales de la Primera Guerra Mundial. Y ya se sabía que existía, pero preferimos seguir en guerra e hicimos caso omiso a esto. Y una de las grandes razones por la que se propagó muy rápido fue porque esta bacteria habitaba en los lugares más oscuros con poca ventilación. Y repito, la razón por la que pasaba esto era porque muchas de sus construcciones no estaban tan ventiladas. Un espacio de trabajo, sea una oficina, un despacho, un taller, una fábrica, eran espacios herméticos, muy poco provistos de aire, y donde se suponía que debía ser un sitio saludable para trabajar, eran compactos, cerrados y en algunos casos incómodos, tal como aquellas latas de sardinas.
En mi opinión, era obvio que pasara esto, ya que previo a muchos acontecimientos, la revolución industrial y la forma de pensar que se tenía en dicha época reflejaba una sociedad mecánica. De hecho, esto se ve perfectamente reflejado en la película de Modern Times o Tiempos Modernos para la Banda, estrenada el año de 1936. Y como podemos ver, la intención no solo como trabajador, sino como estudiante, como persona y ser humano, y en general cualquier usuario, era enfocarte en ser una máquina que iniciara ciertas actividades de forma repetitiva. De hecho, el modelo de educación de esa época era especializarte en una sola cosa, hacer ejercicios repetitivos, aprender datos de memoria y muy importante, cumplir órdenes. ¿No crees que esto ya lo hace una máquina? De hecho, a raíz de esto, el incremento de la importancia comenzó a generar que los espacios se enfocaran más a ser un mero reflejo del programa que la contenían. Un reflejo de la misma sociedad, una ideología orientada al consumo, un ideal enfocado a ser una estadística, un objeto, un número. Y así fue como los planes, no solo de los espacios, sino de las mismas ciudades, se rediseñaron para acomodar a la mayor cantidad de personas en casas, se orientaron hacia una producción veloz y el espacio y la comprensión psicológica quedaba en último o ningún plano. Y te has de preguntar, ¿por qué te cuento esto? Y es porque la relación de esperanza de vida y los edificios inteligentes es muy evidente. Hace unos años, de hecho en 1917, la esperanza de vida era hasta 60 años. Y si te pones a buscar en Spotify un podcast que habla precisamente de este tema, y no me están pagando por esto, que bueno fuera que lo hicieran, pero bueno, no es así, encontrarás una discursante llamada Paloma Navas Gutiérrez que explica cómo es que la esperanza de vida de hace unos años era de 60 y anterior a eso era menor. Hoy en día, en este año, se estima que la esperanza de vida no solo aumentó, sino que es de mejor calidad. La esperanza de vida actualmente es de 75 años, o sea, 15 años más de lo que se tenía hace unos años. Y menciona que el cambio de actitud de las personas hizo que envejecieran de forma saludable. ¿Y no crees que la arquitectura está también cambiando de la misma manera y nosotros no nos estamos dando cuenta? Pues a mi perspectiva, yo sí lo creo. De hecho, hay una frase dicha por el psicólogo alemán Viktor Frankl, bueno, perdón por mi alemán. Cuando somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y si esta frase lo pasamos a la arquitectura, nos damos cuenta que de unos años para acá empezamos a analizar más la interacción y los comportamientos humanos en relación a su contexto, a su espacio, a entornos construidos. Obviamente, lo ideal es siempre incluir la naturaleza como aliado, porque aprendimos que el mensaje de un entorno puede impactar directamente el subconsciente de los seres humanos y desarrollar emociones mediante la percepción, tal como una película lo hace. El diseño de interior se convirtió en un valor fundamental del campo psicológico gracias a las geometrías del espacio. Imagínate, hay películas que te hacen llorar, que te hacen enojar con el protagonista, con el actor, con la actriz y la escena y todo. Entonces, tienes que ver series, tienes que hacerlo, hazlo, que no te importe lo que digan las personas, no importa. Tú ve Netflix, ve Prime, ve todo lo que tú quieras, ve películas, series, aprende de ello. Porque el uso del espacio y la comprensión psicológica realmente vino hace unos cuantos años. Porque empezamos a contemplar como arquitectos que la comodidad, la conexión social, la facilidad del movimiento y el sentir está netamente relacionado al espacio. Ojo, tampoco con esto quiero decir que aquella época era una época mala. No, todo lo contrario. Simplemente que nos desorientamos tal vez un poco como sociedad y dejamos aspectos humanos muy importantes de la arquitectura. Tal vez de una forma muy subconsciente, imitando lo que la sociedad estaba transmitiendo en esa época, porque evidentemente arquitectos como Le Corbusier, Mies van der Rohe
Walter Gropius habían analizado, después de que hubo un problema fuerte en la pandemia, que los edificios eran enfermos y se tenía que hacer un cambio en la arquitectura, y el funcionalismo dentro de la arquitectura logró hacerlo. Por otra parte, se siguen aplicando los mismos principios de diseño, o sea, la alineación, el balance, la repetición, el vacío, la proximidad y los negativos. Y todo esto nos permite transmitir un sentimiento, estimular un ambiente, porque la intención es crear un espacio que estimule y proponga una mayor calidad de vida. Y no importa la escala realmente, una plaza comercial, una plaza, una casa, un taller, una oficina, edificios, departamentos, no importa. Yo solo te dejo la responsabilidad de que cuando diseñes un espacio, seas o no arquitecto, sé sensible. Sé creativo y comprensivo con las personas que van a habitar ese espacio. Y por último, y muy importante, investiga. Sí, investiga. Tal vez lo que tú consideres que es cómodo, puede que para otra persona no lo sea. Siempre ponte en los zapatos de las personas a quienes estás diseñando. Y que no sea una eterna discusión entre arquitecto y cliente, porque eso no va a quedar bien. Pero bueno, eso queda para otro video, definitivamente. Solo recuerda que la mayor parte de nuestro trabajo es utilizar esta herramienta, la psicología del espacio, que está infinitamente relacionado con el comportamiento humano.